Hola, a continuación vamos a ver el modelo ISLM del modelo keynesiano. Primero que nada vamos a tener algunas consideraciones. Primero que nada, si ustedes se recuerdan, el PIB, que es el Producto Interno Bruto, ya va a ser igual a la renta o ingreso. ¿Cuál es el supuesto? Que todo lo que se produce se va a demandar, ¿ya? Y todo lo que se demanda, se va a vender y por lo tanto va a constituir el ingreso de esta economía. ¿Ya? Por lo tanto, el PIB va a ser igual al consumo, más la inversión, más el gasto público. Y también va a ser más las exportaciones netas. Ahora, con respecto a esto, para el análisis de este modelo vamos a considerar que estas exportaciones netas van a ser iguales a cero. Por lo tanto, nuestro mercado bajo estudio va a tener un comportamiento como si se tratara de una economía cerrada. Básicamente porque estamos diciendo que las exportaciones se igualan con las importaciones, por lo tanto el efecto es cero. ¿Ya? Este modelo trata de caracterizar equilibrios macroeconómicos en el corto plazo y por tal motivo considera una serie de supuestos con el fin de simplificar el análisis. Otro supuesto que vamos a utilizar es que el nivel de precio va a permanecer constante en el corto plazo y que las empresas, antes de realizar modificaciones en los precios, van a ajustar sus niveles de inventario o de producción. ¿Ya? Por último, las respectivas funciones del modelo se van a considerar que tienen un comportamiento lineal. Este modelo lo desarrolla John Maynard Keynes en 1936 con posterioridad a la Gran Depresión del siglo pasado, ¿ya? Y la propuesta de este modelo consiste en generar políticas económicas, principalmente políticas públicas, que permitan estimular la demanda. De esta forma, al estimular la demanda, se genera un efecto reactivador en la economía. Para partir vamos a ver el mercado de bienes. ¿Ya? El mercado de bienes, ya vamos a partir de esto, ¿ya? Que todo lo que se produzca es igual a la demanda agregada. Todo lo que se produjo se demandó. ¿Ya? Donde I es la producción, ¿no? El PIB, ya medido en cantidad y en unidades monetarias en este caso, ¿ya? Y de A es la demanda agregada de bienes, también medido en unidades monetarias. Como las exportaciones netas son cero, nuestra demanda agregada va a ser igual al consumo más la inversión más el gasto. ¿Ya? El consumo va a ser el consumo de la familia, finalmente de los individuos, ¿ya? Y que va a depender de la renta de la familia, ¿ya? Del ingreso disponible que tienen para consumir. La inversión de las empresas va a depender de la tasa de interés. ¿Ya? Si la tasa aumenta, la inversión cae. Si la tasa disminuye, la inversión aumenta. Ese es el efecto que tiene la tasa de interés en la inversión. El gasto público, por su parte, ya es autónomo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque depende del presupuesto de la nación, ¿ya? El cual es realizado por el Ejecutivo, que a su vez lo envía al Legislativo, que él lo aprueba, ¿ya? Y ese gasto depende básicamente de la recaudación de impuestos. ¿Ya? Si ahora graficamos esto, acá tenemos el comportamiento ideal, que la demanda es igual al ingreso disponible, ¿ya? Y cómo sería el comportamiento modelado, ¿ya? Sería un comportamiento lineal, pero que ya no parte del origen, ¿ya? Donde la demanda es función del ingreso disponible. ¿Ya? Como dice acá, la curva que parte del origen corresponde a la función de igualdad, es decir, de A igual a B para cualquier valor de Y. ¿Eso qué quiere decir? Que esta es una curva ideal. ¿Ya? Veamos el otro mercado, que es el del dinero. ¿Ya? L corresponderá a la demanda de dinero, ¿ya? Y la demanda de dinero va a estar en función del ingreso disponible y de la tasa de interés. ¿Ya? Del ingreso disponible en forma positiva y de la tasa de interés de forma negativa. Por ejemplo, si la tasa de interés sube, ya el dinero se hace más caro, por lo tanto la demanda de dinero va a disminuir. Por su parte, si la tasa de interés disminuye, ya el dinero se va a hacer más barato, por lo tanto la demanda de dinero va a aumentar. M va a corresponder a la oferta de dinero. Ahora, la oferta de dinero también se considera autónoma. ¿Por qué? Porque depende solamente del manejo que haga el Banco Central. El Banco Central, en el caso de nuestro país, es autónomo de la autoridad política que esté gobernando. ¿Ya? Por lo tanto, la forma que tiene este mercado del dinero es de la siguiente. Ya tenemos nuestra oferta de dinero, ya, que vamos a considerar como constante. Ya, para cualquier tasa vamos a tener la misma oferta de dinero, porque no depende del mercado. ¿Ya? Y la demanda de dinero, que sí
depende, digamos, de la tasa y depende del ingreso, ¿ya? Por lo tanto, este sería nuestro modelo. Ahora, lo que vamos a hacer ahora es analizar el modelo, ¿ya?, ISLM en el equilibrio, ¿ya? Acá vamos a tener la tasa de interés y vamos a tener la renta, el producto, ¿ya? Acá vamos a tener nuestra curva construida a partir de los respectivos equilibrios y se le va a llamar IS, ¿ya? Y acá vamos a tener nuestra curva LM, que también se construye a partir de un conjunto de puntos de equilibrio que vamos a ver a continuación, ¿ya? La curva IS se ve afectada por lo que suceda en el mercado de bienes, y en el caso de la curva LM se ve afectada por lo que suceda en el mercado del dinero, ¿ya? El cruce de estas dos curvas va a dar origen a nuestro punto de equilibrio, ¿ya? Punto de equilibrio para una tasa de equilibrio, un producto o renta o ingreso de equilibrio, ¿ya? Este análisis macroeconómico de corto plazo consiste en ver el comportamiento en términos de la eficacia de las políticas económicas adoptadas por la autoridad. Las curvas se van a mover en base a esas políticas, ¿ya? Y por lo tanto, digamos, el resultado va a ser una medida de qué tan eficaz van a ser dichas políticas para lograr los efectos deseados. Se deberá analizar como política fiscal, cómo la política fiscal afecta al mercado de bienes, a la curva IS, y a su vez la política monetaria cómo afecta al mercado del dinero. Ambas curvas se construyen, como decía anteriormente, en base a un conjunto de puntos de equilibrio. Cada punto sobre esta línea que aparece acá y cada punto que aparece sobre esta línea que está acá es un punto de equilibrio de qué cosa? Del mercado del dinero, para el caso LM, y para el mercado de bienes, en el caso IS. Veamos cómo se obtiene esta curva IS, que es de la que estábamos hablando. Ya, acá tenemos la demanda y el producto, ya, por lo tanto tenemos la igualdad. Por lo tanto, ¿qué vamos a tener acá? Ya, si nosotros ahora vemos la demanda agregada, ya, en el punto inicial, ya, ¿qué va a tener este comportamiento? Ya, se cruza con nuestro modelo, ya, ideal, ya, y nos va a dar un primer punto de equilibrio, ya. Esta demanda agregada está compuesta por un consumo cero, un gasto público cero y una inversión cero, ¿ya? Y por lo tanto ese punto lo vamos a dibujar acá, ¿ya? Por lo tanto la cantidad es la misma, digamos, pero ese punto está relacionado, ¿cierto?, con una tasa de equilibrio, una tasa de interés de equilibrio. Entonces eso determina ese punto, una cantidad y una tasa, ¿ya?, que viene acá. ¿Ya? ¿Cómo se van construyendo los siguientes puntos? ¿Ya? Pensemos lo siguiente. ¿Qué pasa, cierto, si la inversión, ya, se modifica? Tanto el consumo como el gasto público vamos a considerar que se comportan, no tienen mayor variación, ya, por lo tanto se van a comportar como una constante. Por lo tanto, lo único que va a variar acá en nuestro análisis va a ser la inversión. Entonces, si la inversión inicial aumenta, ya, ¿qué significa eso? Ya que nuestra curva de demanda va a pasar desde el punto 0 hasta el punto 1. Por lo tanto, acá, si ustedes se fijan, toda esa curva se desplaza y vamos a tener un nuevo punto de equilibrio, E1. Ya, ese punto E1, que corresponde a una demanda agregada A1, ya, va a determinar una nueva cantidad. Perdón. Ahí sí. Por lo tanto, si proyectamos esto, para esta curva, para ese punto de equilibrio, ya, demanda versus PIB, ya, determina ese punto que le corresponde una nueva tasa de interés. Si se fijan ustedes, esa tasa de interés es más pequeña. Ya, veamos la lógica. Para que la inversión aumente, habíamos dicho que es necesario que la tasa de interés disminuya. Por lo tanto, ahí estamos siendo consecuentes con lo que habíamos dicho anteriormente. Por lo tanto, para que la inversión aumente, se necesita que la tasa disminuya. Y por lo tanto, eso determina
ese nuevo punto. Por el contrario, ¿qué pasa ahora si la inversión cae? Ya, si la inversión cae, ya va a estar representada por esta curva que está acá, ya, y va a determinar un nuevo punto de equilibrio, el punto E2. Por lo tanto, ¿qué va a pasar acá? Ese punto E2, si nosotros lo proyectamos, determina una cantidad de 2, pero digamos, va a tener una tasa mayor. ¿Por qué? Porque para que la inversión caiga, se requiere que la tasa de interés aumente y por lo tanto tenemos un nuevo punto de equilibrio. Por lo tanto, con todo esto nosotros trazamos la curva y esta correspondería a la curva IS. Ya, esta es la forma de cómo el mercado de bienes permite construir nuestra curva IS, inversión y ahorro, S de saving o ahorro en inglés. Ya, por lo tanto, ya, ¿qué significa? Que a medida que la tasa disminuye, ya, esta curva se mueve en este sentido. ¿Por qué? Porque a menor tasa aumenta la inversión. Al aumentar la inversión, aumenta el producto. ¿Ya? Entonces, se mueve de izquierda a derecha. Pero ¿qué pasa ahora si la tasa, en vez de ir disminuyendo, empieza a aumentar? Como la tasa empieza a aumentar, la inversión cae, ya se empieza a desplazar hacia la izquierda, ya por lo tanto hay menos producto, ya, y ya eso incentiva más el ahorro. Por lo tanto, la inversión se mueve hacia la derecha y el ahorro se mueve a la izquierda en función de la tasa de interés. ¿Ya? A mayor tasa, mayor ahorro y menor inversión. A menor tasa, menor ahorro, y mayor inversión. A continuación, vamos a ver la obtención de la curva, ya, LM. Ya, acá también, ya, no alcancé a hacerle los efectos especiales, pero se los voy a explicar acá. Perdón. Ya. También, vamos a partir ya de las dos curvas. R, o tasa de interés, versus la oferta de dinero. Ya, y lo que vamos a tener acá, vamos a tener que para una tasa de equilibrio, ya, se nos va a producir la oferta, este primer punto de equilibrio. ¿Ya? Si nosotros proyectamos para esa misma tasa, ¿qué va a pasar con el producto? ¿Ya? Nos va a dar ese punto que está acá. Ese primer punto de equilibrio, digamos, va a determinar una cantidad de equilibrio. ¿Qué pasa ahora si nosotros aumentamos, ya, la tasa de interés? ¿Qué significa eso? Que vamos a tener un desplazamiento de la curva hacia la derecha y nos va a dar el punto E1. Ese punto E1, si nosotros lo proyectamos para esa tasa E1, nos va a dar este punto. ¿Qué significa eso? Que si la tasa aumenta, ¿qué va a ocurrir? Acuérdense que estamos ahora en el mercado del dinero. Si la tasa aumenta, ¿ya? ¿Qué va a pasar con el producto? ¿Ya? Eso va a originar que haya una mayor disponibilidad de producto, ¿ya? Y nos va a dar ese punto acá. Por otro lado, si la tasa disminuye, vamos a pasar del punto 0 al punto 2, la curva se nos va a mover y nos va a dar este punto de equilibrio. Si nosotros lo proyectamos, ¿ya? Nos va a dar este punto. ¿Qué sucede con la curva de Green? A mayor tasa, nuestro producto sube. ¿Por qué? Porque la oferta del dinero, acá está, si el producto sube, o sea, se desplaza a la derecha, ya la demanda de dinero va a aumentar. ¿Por qué? Porque al haber más producto, ya necesito más dinero para pagar por ese producto. Por el contrario, si ya la tasa disminuye, ya vamos a hacer este punto, nuestra producción va a disminuir y por lo tanto, si la producción disminuye, vamos a tener menos requerimiento de dinero para comprar menos bienes. Ya, por lo tanto, la demanda de dinero disminuye. Y de esa forma se va construyendo punto a punto esta curva de LM. ¿Ya? Y con eso ya doy por finalizado esta presentación. Les pido disculpas por subirla tan tarde.